Bueno, al parecer, queridos amigos, al parecer ya estamos al aire, disculpen ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, a las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Muchísimas gracias. También a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y por supuesto Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, el privilegio y agradecimiento para con nuestros queridos compañeros, estos maravillosos ingenieros con quienes contamos en los diferentes grupos. En este caso, hasta ABC, gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Jonathan Álvarez. Y bueno, vamos a arrancar. Está con nosotros el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Está el economista, académico y periodista, maestro Benjamín Castro, @cartarrobada. Y por supuesto tenemos en la línea la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien nos tiene algunos reportes sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en la Ciudad de México, alusivas a una marcha, estas marchas que seguramente estaremos viendo por esta guerra no convencional en que vivimos, en donde grupos de extrema derecha promueven y provocan que haya grupos de anarquistas, así se hacen llamar, precisamente para obligar a que se utilice la fuerza de la policía. Entonces yo le quiero preguntar a Ceci, querida, que nos diga, en el centro histórico de la bellísima Ciudad de México se ha hecho esta marcha, se ha vandalizado, o sea, hay que defender el derecho a la manifestación, que obviamente es muy legítimo, pero a estas marchas se suman estos grupos que ya analizaremos más adelante en el programa. Y por cierto, hay que ver un webinar del maestro Daniel Stulin donde habla de todo esto, muy interesante. Ceci, querida, ¿cómo vamos? Adelante. Claro que sí, pues mira, está transcurriendo hoy, hubo una marcha que se llama Justicia para Melanie, pero te aseguro, querida Celeste, y a todos los radioescuchas, que las personas son los supuestos anarquistas, que son los que rompen las marchas para buscar justicia, ya sea feminicidios, y en todas las últimas manifestaciones que se han hecho buscando la paz o buscando justicia han aparecido este grupo de golpeadores que se hacen llamar anarquistas. Y digo que se hacen llamar porque se supone que están en contra del capitalismo. Marcharon todo lo que es Reforma, la avenida Reforma, una de las avenidas más bellas del mundo. Marcharon, hicieron destrozos, buscando justamente, bueno, el origen de la marcha es justicia para Melanie. Melanie es una niña, una jovencita de 16 años que sufrió, digámosle así, porque así están en los videos, la brutalidad policíaca. Se está denunciando este grupo de jóvenes viene, pero va destruyendo a su paso todo. Pero lo más interesante es que entrando a la calle 5 de Mayo, saquearon tiendas como los Oxxos, saquearon tiendas Adidas, prácticamente rompieron y saquearon, vaciaron los tenis, todo lo que tenían ahí. Algo que llama mucho la atención, porque esto no tendría que ver con su petición original de la marcha. Por eso digo, son gente que roba la marcha, me refiero, que roba el detalle que si alguien exige la justicia para una persona, como en este caso Melanie, que es una menor de edad, y entonces llegan estas personas y se olvidan del motivo que originó la marcha y empiezan todo el mundo a hablar de los destrozos, de lo que rompieron, de lo que robaron, de lo que vandalizaron, porque por ahí también hay imágenes donde están dañando algunos o sea, rompiendo bueno, caminos se van a reconocer, y que conozca el Zócalo capitalino y que conozca Bellas Artes, hay algunos leones le estuvieron golpeando con martillos. O sea, las imágenes están en redes sociales. Yo creo que sería muy importante que la gente lo pueda ver. Lo que más llama la atención es que la mayoría de los lugares aún están cerrados. Sin embargo, están estos grupos de anarquistas, pero lo que más me llama la atención es que los medios más importantes, por eso sí entiendo que es parte de esta guerra híbrida, los medios más importantes, tanto de televisión como de
medios periodísticos escritos, los periódicos, han publicado notas, subieron videos, etcétera, etcétera. O sea, salieron a la calle a ver esta marcha, algo muy incongruente con este momento de COVID que estamos viviendo, ¿no? De pandemia. Exactamente, es increíble que precisamente se promueva esto en estos tiempos tan complicados. Hay diversos intereses que están detrás de estos movimientos, por supuesto, y obviamente le apuestan a que, por supuesto, hay momentos de dificultad económica por la misma situación del COVID, pero ellos van sumando y quieren sumar inconformidad para hacer este tipo de eventos que demeritan la verdadera causa de una marcha legítima y desvían la atención, como bien lo dice Ceci. Yo le pediría al maestro Mario Méndez Acosta, al maestro Benjamín Castro, ¿qué hay detrás de estos grupos de pseudoanarquistas o supuestos anarquistas que, bueno, lo que tienen es que servir a unos grupos de interés? Aquí vamos viendo y aprendamos a distinguir las diferentes marchas. ¿Por qué en unas marchas sí se aparecen y en otras no? Hay tantas cosas. ¿O por qué en unas sí se pone en evidencia de una manera mucho más masiva este tipo de violencia y en otras no? Mario, maestro queridísimo Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Adelante, Mario, querido. Bueno, esos grupos aparecen siempre en cualquier manifestación en donde se esté defendiendo o recordando o conmemorando cualquier hecho importante de la vida política del país en los últimos 60 años. Estos aparecen invariablemente en las marchas del 2 de octubre y aunque la marcha sea pacífica, ellos se infiltran o hacen columnas paralelas con las cuales siempre se van rompiendo aparadores de comercios, de bancos, haciendo pintas en monumentos públicos, tratando de destruirlos, destruyendo las estatuas de Reforma, siempre, invariablemente. Originalmente eran pagados por la Secretaría de Gobernación, ya que salían directamente de los patios traseros del Palacio de Cobián, ahí en Bucareli, es decir, ellos salían por la carretera atrás, que es Abraham González, y de ahí se iban a incorporar a las marchas. Estos grupos son exactamente los mismos que hoy reciben el mismo tipo de apoyo y de capacidad organizativa de quienes ahora se encuentran curiosamente en la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, claro, seguirán siempre interviniendo en las marchas cuando son legítimas, pero siempre tratando de hacer parecer ahora que hay debilidad de parte de la autoridad, cosa que logran porque la autoridad tiene instrucciones de no tocarlos. Entonces ellos, pues al ver esto, simplemente endurecen sus acciones. Ahora es necesario que la autoridad simplemente aplique la ley, así de fácil. Y si en algún caso, pues se les pasa la mano, como en el caso de esta muchacha, pues ni modo, se aplica la ley a quienes la violaron, pero en ningún momento debe permitírseles esta mano libre con que siempre han gozado. Y no importa qué gobierno esté, ellos siempre tienen la mano libre para vandalizar, destruir, y vemos que esa mano libre sigue hoy. Ahora más por temor que por indicación de la autoridad de la capital. Bueno, gracias, Mario, querido maestro don Benjamín Castro. Estos grupos ahora también vamos viendo el ingrediente internacional, porque nos damos cuenta que también en el contexto que se vive, tanto de este lado como del otro lado de la frontera en Estados Unidos,
pues hay intereses muy precisos también en los cambios que se están dando. Yo le preguntaría a usted, maestro, en estas marchas que también se ven del otro lado de la frontera, ¿qué pasa o si usted ve algún paralelismo? Porque en Estados Unidos los grupos que mueven el interés que está moviendo todo esto es precisamente aquellos que también, como en México, no tienen el poder en este momento y que lo tuvieron, como es el caso del grupo del señor Obama, todo el grupo de interés de Wall Street. Lo escuchamos, maestro. Adelante, maestro Benjamín Castro. Así es, buenas tardes a todos. Y es que allá la movilización y el descontento y la crisis tiene una mayor profundidad. En México no hemos llegado a esos niveles, digamos, de movilizaciones en 100 ciudades, por ejemplo, en donde, por supuesto, hay un telón de fondo de injusticia contra la población negra. Es cierto, por ejemplo, que ellos ganan la mitad que un blanco en cualquier trabajo, que el salario promedio, digamos, es casi la mitad de lo de un blanco, que en el número de muertos del COVID el 70% son negros, también que el número de enfermos son la mayoría, el 50 y tantos % de la población afroamericana, que le dicen, ¿verdad?, aunque ellos rechazan este nombre. Es verdad todo eso de injusticias y, por supuesto, existe una policía en los Estados Unidos que paulatinamente desde el 11 de septiembre del 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, se ha venido militarizando. Es decir, las policías municipales, digámosle así, fueron recibiendo equipo militar, entrenamiento militar e incluso capacitación por parte de la Mossad de Israel. Así que ya no son los policías aquellos con la gorra, con la estrella o la chapa, ¿no?, de policía, sino que ya están militarizados, traen visión nocturna, traen armas de asalto, en fin, ¿verdad? Y brutalidad, por supuesto. Así que el escenario ya con el COVID encima, el aislamiento, el desempleo, la persona esta que asesinaron, pues él tenía COVID y había sido despedido del trabajo, como hay miles ahorita, ¿verdad? Se perdieron 42 millones de empleos allá. Entonces estamos hablando de una situación grave. Hoy ya se anuncia oficialmente que los Estados Unidos están en una recesión, así que en ese cuadro uno diría, la gente tiene derecho a manifestarse, ¿verdad? Perdón, exactamente, vamos a ir al corte, por favor, vamos a cuidar los tiempos. Gracias, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias al Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Hemos escuchado sobre esta marcha con un reporte puntual que nos hizo Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el comentario del maestro Mario Méndez Acosta y del maestro Benjamín Castro. Y yo quisiera, más allá de todos estos temas que, como nos decía en el corte Jonathan Álvarez, también que estuvo dando seguimiento a esto, empezó un grupo aproximadamente de 30 anarquistas, o sea, no era una marcha como en otras ocasiones, pero estos 30 de una manera mucho más violenta, porque muchas veces cuando se infiltran en otras marchas, los mismos manifestantes hacen contención, procuran alejar y se desmarcan de estos grupos. Pero aquí era básicamente anarquistas. Empezaron este grupo de 30 que vandalizaron tremendamente y al llegar al Zócalo ya eran aproximadamente unos 150 personas de estos grupos de choque pagados por esos intereses y en este análisis del que se está hablando. Más allá de todo esto, yo pediría retomar los temas que se tenían planteados para el programa. Reportamos esto, sabemos que la mayoría de los mexicanos nos vamos dando cuenta de qué es lo que pasa, qué intereses hay detrás, el crear confusión, el crear angustia, el crear desorden, el motivar el que se haga
una cuestión de represión, en fin, nos damos cuenta que estamos viviendo estas guerras no convencionales y que son de grupos de poder no oficiales. Entonces, ahora vamos a continuar con los temas. Yo le pediría al maestro Mario Méndez Acosta nos dé su comentario sobre este tan mencionado préstamo a México por el Fondo Monetario Internacional, que tú querías comentar sobre este tema, Mario querido. Tus lecturas, por favor. Sí, ciertamente se ha producido una especie de debate en los medios ante el anuncio que dio a conocer sobre todo la prensa extranjera y la prensa estadounidense de que México iba a recibir $1,000 millones de préstamo del FMI y se decía que era para combatir el COVID, el COVID en esta pandemia. Claro, como esto estaba organizado con los voceros de sus intereses, aquí pues de inmediato surgió lo que ellos señalan como una incongruencia del gobierno, que es el compromiso de no endeudar al país, de no incrementar la deuda pública y sí haber aceptado o haber procurado este préstamo. Entonces el gobierno mexicano ha hecho la aclaración de que el mismo es un movimiento que hace el Fondo Monetario Internacional con todos los países con los que tiene, sobre todo con los que están al corriente de su situación de todo tipo, con los distintos fondos que integran este Fondo Monetario Internacional y que ofrecen como una especie de ventaja que otorga el pertenecer al Fondo Monetario Internacional y el mantenerse al corriente del mismo, es decir, no entrar en deuda o en mora con el mismo. Entonces surgen estos créditos. Estos créditos son a muy bajo interés y son precisamente para que sea el país los use a discreción en los asuntos que más le urjan y que más carga de interés le esté propiciando dentro del manejo de su deuda externa, no con el fondo, sino con otras instituciones, ¿eh? Entonces, esto lo aclara el gobierno mexicano, pero pues eso no acalla a estas afirmaciones y manejos de la prensa antigubernamental, porque se señala, pues eso no se puede rechazar, ¿no? Entonces es importante que en el gobierno esto se maneje ya de una manera preventiva, es decir, esta información se aclare que se va a recibir en determinados plazos este tipo de ventajas que representan nuestra existencia como miembros del Fondo Monetario Internacional y que no está solicitando el país un incremento de su nivel de endeudamiento y que desde luego aún cuando se contabilizara como tal queda muy por debajo de la autorización presupuestal que tiene el gobierno mexicano para contraer deuda o no, según lo que requiera el ejercicio de los recursos durante el la actual situación de periodo la pandemia o año fiscal, ¿no? Exacto. Sí, no aclararon que no va a ser para la pandemia necesariamente, Okay. que va a tener una aplicación para la estabilización, sobre todo de nuestra situación internacional, que es muy favorable, que se ve
sobre todo en la notable recuperación que ha tenido el peso en los últimos días y que al parecer pues agarró de sorpresa a quienes procuran denigrar o desprestigiar la acción financiera y fiscal del gobierno actual. Gracias, Mario, querido. Maestro Benjamín Castro, usted ha comentado como economista que es importante el desmarcarse de este tipo de grupos que precisamente son quienes han dado el dictado económico a los países. ¿Cuál es la coyuntura actual? También independientemente de que veamos cómo hay dobles discursos, aquellos que siempre estaban, ¿por qué no aceptan los préstamos? Cuando se ve una declaración de esas, no, pues ¿por qué los van a aceptar? O sea, estos dobles discursos. Pero bueno, yéndonos al punto del interés de la economía y de lo que significan este tipo de organismos, maestro, lo escuchamos, maestro Benjamín Castro. Sí, miren, este préstamo del Banco Mundial estaba ya contemplado. Es decir, en el presupuesto que se firmó y que aprobó el Congreso el año pasado, a finales de noviembre, para este año, estaba contemplado un rubro que se llama financiamiento, como todos los años, en donde el gobierno se compromete a solicitar tanto X de financiamiento, ¿verdad? Entonces puede recurrir a eso. En nuestro caso, en México, ya no son los endeudamientos o financiamientos de antes de 15, 20, 30 mil millones de dólares a veces, ¿verdad? Sino se trata de, digamos, estos 1,000, quizá otros 2,000, y luego los que se pidieron o que el Fondo Monetario otorgó, y que mejor dicho, los que se emitieron como bonos hace un mes o algo así, 2 meses, que son con un propósito muy sencillo: cambiar la deuda que se va a vencer por una deuda que se venza más adelante, ¿verdad? Okay. Acá le dicen patear el bote, sí, pero te permite liberar o al menos no tener que pagar tanto. Por ejemplo, si tú tienes vencimientos este año, tú tienes que pagar en vencimientos 10,000 millones y consigues emitir bonos por 10,000 millones que se venzan no este año, sino dentro de 5 o de 10, entonces respiras, tienes un margen mayor de moverse. Esa es la política del presidente López Obrador en la deuda. Por eso dijo, no va a crecer, la vamos a mantener en el mismo nivel mediante este tipo de medidas, ¿no? Este tipo de mecanismos. Lo está haciendo todo el mundo. Por ejemplo, aquí hay una empresa, Cemex, que acaba de emitir también papeles por 1,000 millones de dólares, la misma cantidad, pero Cemex debe únicamente 18,000 millones de dólares. México, o sea, el gobierno debe 500,000 millones de dólares, no se compara, ¿verdad? Para que veamos la proporción de lo que se pidió. Claro que es cierto que la derecha decidió explotar el asunto con esta campaña de que López Obrador rompió su promesa de no pedir prestado. Ya lo explicó el presidente hoy en la mañana, y luego ya presentó unas gráficas de cómo han bajado el endeudamiento como proporción del PIB. Ahora, lo que sí hay que entender es que en este momento toda la derecha del mundo está igual, porque acordémonos, hace apenas unos días el Consejo Coordinador Empresarial estaba exigiendo contratar 10,000 millones de dólares. 10,000, no 1,000. Estaban exigiéndole a López Obrador que aceptara o que tomara de la línea de crédito esa que tiene abierta con el Fondo Monetario, que agarrara 10,000 millones, etcétera. Y ahora que se hace esto, que ya se había acordado, pegan el grito y dicen, rompiste la promesa de no endeudar. Es una cosa muy como de esquizofrenia, ¿verdad? Apoyan a endeudarse y luego de repente exigen que te endeudes. Entonces, le está pasando a todos las derechas del mundo, digamos, ¿verdad? En Europa es la misma. Exigen que se contrate deuda para lo del COVID y se contraten, pues lo acaba de hacer Estados Unidos, ¿verdad? 2.5 billones, pero de dólares, no de pesos, para entrarle a lo del COVID.
Ajá. Claro, ¿quién va a pagar eso? ¿Verdad? Ese es el problema. Maestro, vamos al corte, queridos amigos. No tardamos, regresamos en unos minutos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Está en la mesa el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Está el economista y académico, el maestro Benjamín Castro, @carta robada, la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, y ya está en esta mesa, qué pláceme, qué honor, el maestro Rafael Barajas Durán, @Tisbón-Monero. Querida Ceci, ¿qué nos dices? ¿Cómo van las cosas en las redes? Para seguir escuchando a los maestros. Claro que gracias, sí, bienvenido al maestro. Claro que sí, bienvenido al maestro Fisgón Monero aquí. Hola, ya con ansias esperando, hola. Pues las redes alocadísimas, y lo triste de todo esto es que, bueno, tenemos hoy una tendencia de Lady Pizza, que es una mujer maleducada que fue a amenazar de muerte a unos empleados de una pizzería que no la atendieron como ella gustaba, pero bueno, finalmente en este país se necesita ser un maleducado, un grosero, un accidente, generar algún morbo para hacer tendencia, pero pues bueno, ojalá un día un escritor o un joven que cree, o un universitario, alguien más, pues cree estas tendencias. Hay tendencias de Mazatlán, Morelia, Lady Pizza, ¿no? Fue Lady Pizza. Lady Pizza, exactamente. Y ahorita están del fútbol, y tenemos la tendencia número 5, que es Adidas, que tristemente esa tendencia no debería de ser Adidas por el saqueo, debería de ser justicia para Melanie, pero bueno, finalmente la gente se equivoca. Todos están muy preocupados porque rompieron, y digo, no quiere decir que el vandalismo no sea una gran preocupación, pero me refiero a que la idea de esta marcha era la justicia para Melanie, una joven de 16 años, y hoy está siendo, en lugar de esa tendencia, pues la tendencia del saqueo a la tienda Adidas. Sí, hombre, no se puede tener cosas bonitas por ellos, hombre. No. Exacto. No, y hay otra tendencia. Es que así me decía una tía, por eso no puede haber cosas bonitas aquí, porque están ustedes rompiendo todo. Exactamente. Y bueno, hay otra hashtag, es justicia para Susi, una chica asesinada este mes, tristemente torturada, violada por 3 hombres en su propia casa. Y bueno, estaba su hijo. O sea, la violencia no cesa en contra de las mujeres. Es algo para reflexionar como sociedad, obviamente en conjunto, no solamente con las autoridades, sino qué está pasando en el tejido social, qué está pasando en la familia, qué está pasando en la casa, que está sucediendo esto, porque no hay un policía por cada mujer, porque eso es totalmente ridículo. Nosotros tenemos que corregirlo como sociedad. Y bueno, estas son las principales tendencias, querida. Gracias, Ceci, querida. Precisamente en este contexto, maestro Rafael Barajas Durán, han comentado los maestros sobre los tópicos que ya conoce usted, pero por ejemplo, el darnos cuenta qué es lo que se pretende en este momento de guerras no convencionales con estas marchas, con que en vez de que estas noticias, las que deberíamos de tener enfocadas bien en nuestro punto de referencia, sean soslayadas totalmente por este tipo de situaciones y de movimientos de ultraderecha, que es lo que pues se tiene detectado en marchas como la que también acontecieron en Jalisco, por ejemplo. Maestro, adelante, por favor. Sí, mira, yo sí creo que es importante revisar básicamente cómo qué impacto tienen estas marchas o cuál es la razón de ser de estas marchas en el contexto de un golpe blando. Esto, como ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, se inscribe perfectamente en las lógicas de lo que se llama el calentamiento de calles, que es que tiene 2 vertientes. Una es que en una vertiente lo que ocurre es que la derecha se organiza y se moviliza, cosa que no le ha salido bien a la derecha mexicana, pero por el otro lado, en el calentamiento de calles es que se busca exacerbar el odio también, infiltrando marchas que son legítimas, que tienen una legitimidad interna, intrínseca, para generar violencia. Y la estrategia es muy clara, es decir, si se genera un caos y el gobierno no reprime,
pues entonces es un gobierno que nos está llevando al caos, que no tiene control sobre la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Si se reprime, entonces un gobierno represivo, que tal, ¿no? Entonces, es claramente, bueno, además es una, digamos, es una estrategia que está probadísima, eso no les sale mal de ninguna manera, ¿no? En esta lógica. Lo que sí habría que señalar es que hay que revisar, entre otras cosas, de dónde salen los actos de provocación, porque hasta donde nosotros sabemos, eran los grupos de los sótanos del poder los que normalmente infiltraban las marchas para provocar desmanes. Esta historia pues nos la sabemos de tiempo atrás. Todos hemos estado en marchas en las cuales de repente llegan grupos violentos y provocan tal, ¿no? Entonces, yo sí creo que si se hace que se tiene que hacer una investigación, cosa que planteó ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para ver de dónde salen, entre otras cosas, estos grupos que provocan, ¿no? Porque eso sí hay que establecerlo. Ahora, por el otro lado, tú sí tienes que hay marchas que son legítimas. Claro. En Guadalajara lo acabamos de ver. El caso de Giovanni es un caso muy violento, es un caso verdaderamente muy angustiante. Pocos días después de que se diera el asesinato en Estados Unidos de George Floyd, ¿no? Ocurre este caso en México y además se da justamente en el marco en el cual el gobernador de Jalisco había planteado, entre otras cosas, que tomaría medidas muy duras y restrictivas para la gente que no acatara las medidas contra el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya habíamos visto imágenes de policía jalisciense golpeando y tratando con violencia a gente que no usaba el tapabocas, ¿no? Y el caso de compañero Giovanni, bueno, pues ya lo exacerba todo, ¿no? Entonces, lo que es increíble es que se dan estas protestas, se organiza la gente, protesta frente al Palacio de Gobierno en Jalisco y se desata una represión brutal. Y todos vimos en redes, en imágenes, ¿no? Por ejemplo, a la policía gritándole a los manifestantes, los vamos a matar. Claro. Sí, y hemos visto, por ejemplo, escenas muy violentas. Por ejemplo, hay una escena en la cual un supuesto manifestante le echa alcohol a un policía y le prende fuego. Bueno, y hemos visto también cómo las redes han documentado que este mismo manifestante estaba minutos antes platicando con los policías, ¿no? Es decir, todo indica que es efectivamente un infiltrado. La derecha, por ejemplo, también sacó fotografías de personajes a los que acusa de estar ligados al gobierno y al Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Y sin embargo se ha demostrado que eran gentes del movimiento ciudadano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son típicas en estas marchas, ¿no? Y la otra cosa que hay que revisar, ¿no? Es que el gobierno, de repente hubo, es decir, antes de la segunda marcha, empezaron a arrestar a jóvenes, ¿no? Y algunos incluso los amenazaban de desaparecerlos y decían que eran miembros del cártel y de quién sabe qué, del cártel, de un cártel, tal, ¿no? Y todavía, hasta la fecha, hay varios muchachos que no están presentados. Y es increíble porque Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, agarra y declara, entre otras cosas, que él agarra y declara de una declaración que me pareció fantástica. Dice, primero dice que no ordenó el operativo. Luego dice que todos todos serán presentados. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Si él no ordenó el operativo, ¿con qué autoridad? ¿Tendrá la autoridad para obligar a que se presenten? Pues sí. Exacto. Y Y la otra cosa es que se ha lanzado sobre jefes de policía y sobre policías específicos, ¿no? Y los familiares de estos policías están denunciando con precisión cómo se fueron dando las órdenes. Y lo que dicen esos relatos es muy claro.
Lo que dicen es que quien ordenó todo el operativo es ni más ni menos, adivina quién, pues Enrique Alfaro, ¿quién más? Exacto. Que además así es. Así son esas cosas, siempre. Es decir, lo raro sería que fuera de otra manera. Ahora, esto es particularmente grave porque sí hay denuncias varias de que el señor podría estar vinculado a grupos de la delincuencia organizada. Y ay, amigos queridos, vamos con esto, con este tema, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Seguimos aquí, queridos amigos, estamos procurando hacer el enlace también con el maestro Rafael Barajas Durán y el maestro, ya está la imagen, maestro querido, hay que quitarle el audio al video porque el audio para nuestros queridos amigos radioescuchas sale por la vía telefónica. Entonces, si le quitamos o le bajamos el sonido a la parte de la computadora. Estamos con el maestro Mario Méndez Acosta, el maestro Rafael Barajas Durán, Fisgón Monero y por supuesto al maestro Benjamín Castro, que ahorita ya fue si puede desactivar el audio. Jonathan, ¿puede bajar el audio del maestro Benjamín? No sé si se pueda, pero bueno, ya se metió ahí. También quiero opinar una mascota, sí, Mario querido, y está la muy querida Ceci Tapia. Maestros queridos, yo les pediría, está tan interesante el tema, yo le pediría al maestro Fisgón Monero continuar, porque fue cuando nos fuimos al corte, al maestro Mario Méndez Acosta, al maestro Benjamín Castro y a Ceci, darnos una exposición aproximadamente pues de unos 2 minutos y medio cada uno para poder, o de 2 minutos para poder, pues ya estamos en el último bloque, tener un contexto y un panorama mucho más claro en lo que se está viviendo. Maestro Rafael Barajas, adelante. Mira, yo lo que digo es que sí estamos, estamos ante una situación muy delicada. Es decir, efectivamente se están caldeando los ánimos. Yo creo que, entre otras cosas, a la derecha no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Yo sí creo que están provocando mucha tensión en este proceso. Y ahora, yo te voy a decir también, y se están desgastando con mucha rapidez. Yo quiero señalarte o quiero recordar, entre otras cosas, que hace unos días, en plena furia represiva, un historiador muy connotado de nombre Enrique Krause publicó un tuit en el que dice: el gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. Y también Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir. Y no solo eso, sino que Enrique Alfaro manda un tuit diciendo: nunca olvidaré estas palabras de un hombre al que admiro y respeto. Sobre este particular, yo quiero hacer varias preguntas públicas. Es decir, en primer lugar, ¿a qué se refiere Enrique Krause cuando dice que Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno? Es decir, perdón, ¿cómo además compara Enrique Krause a Mariano Otero con Enrique Alfaro, cuando Mariano Otero fue básicamente un precursor, un defensor primero de lo que se llaman las libertades individuales? Claro. Él es uno de los que impulsaron el derecho de amparo, ¿no? Y hasta donde sabemos, nunca ordenó desaparecer a nadie, y nunca tuvo un manejo represivo con la policía. Es decir, perdón, a mí la verdad me dejó verdaderamente clavado en el suelo este mensaje. Y bueno, hay una cosa que se ha difundido mucho a través de las redes sociales, y es el hecho de que Enrique Krause ha recibido en fechas recientes publicidad abundante y en épocas de sequía publicitaria, ¿no? Contratos publicitarios interesantes por parte del gobierno de Jalisco. Primero se habló de $1 millón, ahora se habla de $5.5 millones. Pues mira, no me parece mal que una revista o lo que sea reciba publicidad de un gobierno estatal o lo que sea. Lo que sí me parece increíble
Eso es por supuesto que defendible y es legal y puede ser hasta correcto. Lo que me parece increíble es que eso se traduzca en un acto de lesa historia. No estamos acuñando un nuevo término, ¿no? Que es el término, así como hay fake news y fake ministas, hay fake eruditos, ¿no? Hay fake erudición. Es una erudición totalmente falsa, no se sostiene en nada. ¿De dónde? Es decir, vamos, es una traición a la historia. ¿Qué es esto? Claro. No hay que recordar el libro de Manuel López Gallo, que se llama Las mentiras de Enrique Krause, donde están detalladas a nivel casi micro los cientos de mentiras que introdujo Enrique Krause en su obra histórica a lo largo de decenios de trabajo, sobre todo al servicio de Octavio Paz, ¿no? Entonces, es en verdad espeluznante que una persona así, a la que escribe precisamente Carlos Fuentes el día de hoy, hay un recordatorio de cómo lo describía en la época en que precisamente él estaba tratando de ubicarse en el centro del debate político, cuando Carlos Fuentes lo describe como una sabandija, ¿no? Y claro, ese no fue el término, el término era más cruel. Sí, pero no lo recuerdo, ¿lo puedes mencionar tú? ¿Cucaracha? Cucaracha, exacto. Muy bien, muchas gracias, me adhiero. Entonces, no, yo recuerdo el terrible papel que hicieron él y Paz, y sobre todo en la contrarrevolución en Nicaragua, ¿no? Contra la revolución sandinista, que pues apoyaron a los contras, apoyaron la acción del actor devenido en presidente de Estados Unidos y la acción que fue investigada por el Congreso del financiamiento Irán-Contra. Bueno, Krause, él estuvo precisamente como uno de los personajes señeros de esa conspiración, y fue él mencionado repetidamente en el Congreso de Estados Unidos como uno de los puentes para que ese financiamiento llegara a los mercenarios que se lanzó en contra de la naciente revolución. Caray, esa historia yo no me la sabía. Pues maestro don Benjamín Castro, su opinión. Gracias, maestro Mario, queridísimo. Maestro Nada más agregar un aspecto a esto del cártel de Jalisco, ¿verdad? Porque tenemos que estar pensando en algo así por todo lo que ha ocurrido. El cártel original de Jalisco era el que fue creado por la CIA en el periodo de Irán-Contras, precisamente para aquello del intercambio de drogas, armas, etcétera, para subvencionar y armar y también capacitar a los contras. Pero yo quisiera también destacar el hecho de que Alfaro, el gobernador de Jalisco, quiso ponerse a la cabeza del movimiento de los 7 gobernadores separatistas, los que están amenazando corromper el pacto fiscal, con exigir un mayor recurso para sus estados y menos para la federación, en fin, que han estado moviéndose aquí. Se reúnen hasta 2 veces por semana estos gobernadores. Ahora, esa figura ya no les va a servir, ¿verdad? Alfaro se desprestigió más rápido que el Bronco. El Bronco aquí, nosotros en Nuevo León nos dimos cuenta que era un fraude como a los 6 meses de llegar a la gobernatura, pero pues en estos 3-4 días destruyó la poquita credibilidad que pudiera tener. Eso es muy importante en términos de lo que mencionaba Rafael, es decir, el golpe blando, ¿verdad? Porque ya es golpe, ellos quieren, lo dijo Martínez Bringas, el de Soriana, quieren que el presidente renuncie en diciembre. Eso es un golpe, pero no han podido montar sus figuras, no tienen las figuras muy desprestigiadas todas, y Alfaro pues ya se les derrumbó, ¿no? Bueno, pues imagínense, queridos amigos, estos que se llaman demócratas, defienden la democracia promoviendo golpes de Estado. ¡Qué barbaridad!
eso realmente y todos este tipo de situaciones. Pero bueno, ya los mexicanos tenemos muy masticado todo esto, cada vez vamos percatándonos más de ello. Ceci, querida, en las redes, ¿cómo vamos? Claro que sí, pues bueno, nos faltaron dos hashtags que yo quería dejar así muy sabrositos al último. ¿Recuerdan cuando hace un mes el PAN se rasgó las vestiduras por unos micrófonos que encontraron? Entonces uno de los hashtags fue montaje. Digo, finalmente los dictámenes periciales de la CGR anuncian que los micrófonos que se instalaron en las salas de juntas de los grupos parlamentarios, incluyendo el PAN, pues sí debían ser conectados a un rack, todo el mundo sabía, nunca entró en operación, pero siempre estuvieron, ellos lo sabían. Entonces resulta que eso fue lo que determinó la CGR, existían desde 2012, el PAN tenía conocimiento de esa instalación, acusaron al partido Morena y de este montaje. Bueno, finalmente el PAN mintió, sí, fue montaje. Y otro hashtag, querida Celeste, pues hoy es Día de los Océanos, hay que ser conscientes, hay que cuidar nosotros, tenemos cosas maravillosas y tenemos bellos océanos y no hay que llenarlos de basura. Eso es todo. Ay, gracias, Ceci, queridas, maestros entrañables, mil gracias. Gracias, maestro Mario Méndez Acosta, gracias, maestro Benjamín Castro, maestro Rafael Barajas Durán, Cisgón Monero, Ceci Tapia, gracias, maestros queridos, y a ustedes, queridos amigos, mil gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Un abrazo, nos escuchamos el miércoles, gracias.